Hola, bienvenido y felicidades por tu interés en una ciencia, que es la ciencia de la hipnosis, extrañamente desconocida, pero de una potencialidad y un alcance extraordinario. No es fácil explicar por qué tenemos tanto misterio rodeando la hipnosis, pero está al alcance de cualquiera y lo que hacemos nosotros es cotidianizar una facultad que tenemos los seres humanos desde que tenemos uso de razón, es decir, cerebro, y que sirve para el aprendizaje hiperrápido, para el desarrollo de una comunicación profunda y sugestiva, para muchas cosas que vamos a tratar de analizar a lo largo de todo el curso. Y también puede servir para hacer cosas que no son éticamente propias, pero es como la dinamita, la puedes utilizar para destruir edificios o la puedes y matar vidas, por supuesto, pero también la puedes utilizar para construir carreteras y levantar los mismos edificios que la dinamita destruye. La hipnosis es apasionante y extraordinaria. Por lo mismo, sé que tienes mucho valor y determinación por haberte atrevido a, por lo menos, esta primera lección del curso. Vamos a ver en qué consiste todo este curso online de hipnosis en la vida cotidiana. Y este curso online de hipnosis en la vida cotidiana lo hemos dividido en las siguientes lecciones. Número uno, ¿qué es hipnosis? Vamos a entender qué es, qué significa, de dónde viene, en qué está fundamentada y basada, cuáles son los preconceptos que están rodeando todo el proceso de funcionamiento de la hipnosis. ¿Para qué? Para que en la siguiente lección, por qué sí funciona la hipnosis y en qué usarla, ya hablemos en concreto de qué es lo que la hace trabajar y en qué aspectos diferentes se puede utilizar y para qué. Luego ya en la tercera lección y en las que siguen hablaremos de cosas un poco más concretas, técnicas propias, cómo hipnotizar, por ejemplo, con simples palabras. Pero no nada más veremos eso, también estaremos en contacto con otra serie de técnicas de hipnosis. Entenderemos en la lección número 4 cómo usarla ya mucho más de manera ritual en lo que es la vida cotidiana. Por supuesto, es una lección que sienta las bases, pero no es limitativa, en la medida en que esperamos que tú seas capaz de darte cuenta de otra serie de usos que te puedan surgir a ti, porque es que esto no es limitativo, esto tiene una aplicación enorme. Lo más importante yo creo que es quitar el halo o todo el secretismo que rodea a la hipnosis y que la ha convertido en una especie de pseudo ciencia diseñada solamente para los que tratan de impresionar a la audiencia con trucos falsos y cosas por el estilo. Cuando simple y sencillamente la hipnosis, que por cierto tiene un uso terapéutico sensacional, pero fuera de lo que es el aspecto terapéutico, y que obviamente solamente la pueden desarrollar profesionales entrenados, puede tener también una utilización en personas tan normales y comunes como yo o como cualquier otra persona, aunque yo he tenido la oportunidad de estudiarla en un cierto sentido. Bueno, la realidad es que no necesitas haber tenido los estudios que yo tengo, solamente necesitas el aceptarla como una herramienta más en la vida cotidiana. De manera divertida, veremos dos trucos de hipnosis que lo que pretenden estos dos trucos es que te atrevas a utilizarla, que no te dé miedo utilizarla. ¿Por qué? Porque lo bonito es que en una reunión de cualquier naturaleza, aplicar estos dos trucos puede o puede no ser eficaz, pero eso es irrelevante porque lo que sí van a ser es divertido. Y si por circunstancias funcionan, porque hay toda una serie de elementos que rodean la eficacia y la efectividad de la hipnosis, y si por circunstancias funcionan estos dos trucos, te vas a divertir un montón y posiblemente te rodee un halo de potencia, de capacidad personal, de miedo inclusive que vas a infringir en los demás. Muy interesante, ya verás. Y por último, ¿cuál es el gran secreto de la hipnosis? Eso te lo dejo para el final. Estas vendrían siendo las 6 lecciones de las que consiste este curso. Empecemos. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado que podemos decir que es semejante al sueño, que por cierto, aunque puede ser autoprovocado, también se puede provocar por otra persona mediante sugestión, en el que se somete la voluntad del hipnotizado de manera voluntaria, por cierto, pero mi voluntad, si yo soy el hipnotizado, se somete a la persona que provoca el estado hipnótico. O sea, esa persona que te dice, duérmete, y vas a caer en una
sensación de esta índole o esta naturaleza, esa persona o adquiere, mediante el proceso de la hipnosis, una fuerza, o sea, un poder sobre tu fuerza de voluntad, que tú de manera voluntaria sometiste, porque hay una buena intención detrás del proceso hipnótico. ¿Puede haberla mala? Sí, claro que la puede haber mala, como expresamos nosotros, o expresé yo en toda la redacción del curso que pudiste leer antes de registrarte, y que efectivamente hay personas que la han utilizado para robar a cajeros y cosas por el estilo. Pero cuando yo voy con un hipnólogo, hay todo un proceso de buena intención en base al cual yo permito que la otra persona adquiera un poder sobre mí, de tal manera que ese poder le va a permitir a esa persona, al hipnólogo, al hipnotista, le va a permitir darme ciertas instrucciones que van a ser positivas para mí. A, ese, a esa sensación semejante al sueño se denomina en hipnosis estado de trance. ¿Cuáles son mitos acerca de la hipnosis? Bueno, pues uno de los mitos es que unos sí pueden ser hipnotizados y otros no, pero los que sí en contra de nuestra voluntad. Bueno, no. Una de las cosas más insidiosas de la hipnosis es el que alguien contra tu voluntad te puede hipnotizar. No es cierto. Está comprobado y demostrado que las personas que son sujetas a hipnosis es porque lo aceptan de una manera voluntaria, libremente. Tienen una cierta predisposición, pero de ninguna forma, si tú no quieres, se te puede hipnotizar. Tú tienes que haberlo aceptado desde el principio. En trance se me puede pedir, este es otro mito, que realice actos en contra de mis principios o inclusive ilegales. No. No se te puede pedir que realices nada en contra de tus principios. Si haces en un proceso de hipnosis colectiva, que los hay y los hay trucados, pero hay otros que no lo son, y ves a alguien haciendo payasadas, es muy probable que no puedas fiarte mucho. Pero si ves a alguien haciendo cosas que se salen un poco de lo común y de lo normal, eso no es ni ilegal ni va en contra de sus principios. Por eso lo verás que lo hace. Pero no se te puede pedir que hagas algo, así como por ejemplo esas películas, me acuerdo de una película en donde una persona levantaba el teléfono, oía una voz y se convertía en un asesino. De momento los experimentos MK Ultra y ese tipo de cosas no han llegado a la sociedad común, y la realidad es que por lo menos a nivel de desarrollo del ejército son única y exclusivamente mitos y leyendas. Es verdad que hay enorme cantidad de herramientas de comunicación social preparadas para manipularte. Las fake news famosas, de las que todos somos víctimas hoy en día, pero no nada más. Hay muchas formas de inducir en nosotros una respuesta deseada sin necesidad de hipnosis de ningún tipo. Así que no hay que tener ningún miedo a la hipnosis. La hipnosis es una forma muy rápida de conseguir un resultado concreto. Otro mito es que puede ser que nunca te despiertes del trance y quedes hipnotizado de por vida o hipnotizada de por vida. Bueno, no. La realidad es que si el hipnólogo, que yo lo he visto, o el hipnotista, o la hipnóloga o la hipnotista, te induce un trance profundo y luego trata de despertarte y ahora abrirá los ojos. Si no los abres, no te preocupes, va a ser un sueño más largo, pero eventualmente los vas a abrir. Otro mito es que no todos podemos hipnotizar, que hay gente que tiene poderes especiales o muchos años de estudio. Bueno, no. Lo único que necesitamos es entender un poco las bases y los fundamentos de la hipnosis y, lo más importante, atrevernos a hacerlo. Muchas personas que han tomado o han hecho este curso conmigo lo han pasado muy bien y se han divertido un montón, pero cuando han tratado de llevarlo a su práctica en su vida cotidiana, no se han atrevido porque han pensado que esto es un poco chocante o estrambótico o veto a saber. Entonces ha sido divertido y interesante, pero es un conocimiento que se ha quedado sin aplicación y toda la potencialidad que se podía haber desprendido de él no se ha obtenido. Así que no se requieren ni poderes especiales ni muchos años de estudio. Claro, si tienes poderes especiales como yo y has estudiado muchos años, pues mejor que mejor. Pero si no, no pasa nada. Todo empieza con cierra los ojos. Y a la cuenta de 3,
La hipnosis es una técnica verdaderamente efectiva, está científicamente verificada y por supuesto puede promover un cambio acelerado, que eso es lo que nosotros buscamos, un cambio acelerado. Podemos crear cambios deseados en conducta y en nuestro bienestar en general. También podemos aprender a guiarnos a nosotros mismos o a otros para, por ejemplo, perder peso, dejar de fumar o librarnos de algún dolor físico que nos está inquietando y no nos lo quitamos ni con pastillas de ninguna índole. Y aunque la hipnosis es practicada especialmente por especialistas de la salud o terapeutas certificados, con un cierto entrenamiento, cualquier persona puede practicarla con seguridad y con eficacia. Es, por cierto, un estado muy natural en los seres humanos. Inclusive, muchas personas caen de manera natural mientras van por la calle en trances hipnóticos y ni siquiera se dan cuenta. No requiere ningún poder especial, como te había comentado. Y, por cierto, si puedes hablar, puedes hipnotizar. De repente te quedas mirando un fuego encendido o subes por un ascensor y entonces en ese momento te quedas contando los números. Entras en esos dos momentos, por ejemplo, de manera circunstancial, inclusive cuando estás conduciendo un vehículo, entras en trance hipnótico. Si en esos estados de conciencia te llegan mensajes o frases con sugestiones positivas, y por eso la radio funciona, podemos resultar influenciados o afectados por el contenido de los mismos. Es decir, cuando estás en trance, eres más influenciable, por así decirlo. Así que cuidado con los anuncios en la radio. Cuando tú hipnotizas a alguien intencionalmente, lo que estás haciendo es operando el interruptor que va a colocar a la persona en ese estado natural que ya hemos denominado trance. Lo haces en un tiempo que has escogido para ello. De forma que no es un accidente, como cuando vas conduciendo o vas subiendo en un ascensor. No es un accidente. Lo usas de manera intencional y así le das un uso más productivo posible. ¿Qué nos permite entrar en trance? Muchas cosas, entre ellas la confusión repentina. De repente piensas que vas por un lado, pero en realidad descubres que no sabes bien dónde estás. Esa confusión repentina es un estado de trance. Por supuesto, los accidentes te colocan en trance. Es una autodefensa de nuestro sistema nervioso. Los impactos emocionales, que son muy similares a los accidentes. Un impacto emocional te deja en lo que se dice en un shock, en un trance. Cuando mantienes la atención continua a algo, el enfoque sostenido a un punto concreto, de hecho una manera de iniciar un proceso de sugestibilidad o de hipnosis es la atención continua o el enfoque sostenido a algo. Y también es fácil entrar en trance cuando estás en un proceso de extrema relajación. Por eso una de las maneras que los hipnotistas o hipnólogos utilizan para inducir el trance es la relajación. Es decir, las dos últimas, tanto la atención continua y el enfoque sostenido como la relajación, son las más utilizadas o las más útiles para lo que es la inducción de un trance. ¿Por qué? Porque, hombre, no vas a darle un impacto emocional a las personas permanentemente y tampoco vas a esperar a que estén en un accidente y las confusiones pues tampoco son, aunque por cierto, la confusión también se utiliza. Yo he visto grandes hipnólogos que en base a la confusión consiguen resultados sorprendentes. Es una confusión creada por ti mismo. Es fácil de crear la confusión, como veremos más adelante. Y esto todo nos lleva a un proceso denominado trance, dentro del cual va a haber momentos de lo que se conoce como hipersugestibilidad. Hiper mucho y sugestibilidad de que podemos sugestionar. Se llama hipersugestibilidad a un estado en el que el ser o la mente es muy sugestionable por las palabras que vienen del exterior. Si yo en ese momento de hipersugestibilidad le digo a la persona, y ahora que veas por la ventana vas a experimentar una sensación de paz, la persona en ese momento de hipersugestibilidad acaba de recibir un programa. Va a ver por la ventana y sin saber por qué va a experimentar una sensación de paz. Es una especie, el periodo de hipersugestibilidad es una especie de estado somnoliento, una especie de estado infantil. Si tú analizas la psicología del ser humano, los más sugestionables del mundo son los niños, o niños y niñas. ¿Por qué? Porque todavía no tienen al consciente
entrenado para filtrar todo lo que hay en el exterior. Los adultos ya tenemos un consciente que filtra lo bueno y lo malo. Filtra lo malo y qué bueno, pero es que también filtra lo bueno. Y eso evita que yo reciba información sensacional. En este estado de hipersugestibilidad está científicamente asociado con ciertas ondas que se miden en el cerebro, se miden a través de maquinaria especializada. Las ondas del estado de hipersugestibilidad se denominan ondas teta. Estas ondas en particular son extremadamente comunes en los niños, ya no lo son en los adultos. Podemos alcanzar de nuevo estas ondas y desarrollar a voluntad el estado de hipersugestibilidad si iniciamos artificialmente los estados de hipersugestibilidad en el cerebro. Al hacerlo, caemos en estos estados de hipersugestibilidad y si tú tuvieras un aparato de medición de ondas cerebrales, te darías cuenta que tu cerebro está en una frecuencia de trabajo muy baja, muy lenta, denominada ondas teta. Las ondas del estado de estar despierto, de la vigilia, son las ondas beta en general. Es decir, son las ondas de la actividad cerebral, de la consciencia, cuando estamos conscientes. La meditación, por ejemplo, la respiración o, por ejemplo, algunas máquinas que inducen ondas cerebrales con el sonido pueden ser mecanismos de inducción de las diferentes ondas de funcionamiento del cerebro. Y así, al generar los estados de hipersugestibilidad, que son los que estás buscando, en ese momento puedes aprovechar para programar el inconsciente, tanto el tuyo como el de las demás personas, de una manera elegante, y así alcanzar tus metas y tus deseos más profundos. Desde luego, no es, o todo es lo que uno quiere que sea, ¿no? Pero igual y no es la llave maestra a la felicidad, pero es un elemento que ayuda sistemáticamente a conseguirla. Y la vida, según me enseñó Jim Rohn, es un proceso de decisiones buenas tomadas todos los días, no de una decisión extraordinaria tomada una vez en la vida. No, son cosas que todos los días hacemos bien y por lo tanto construyen una vida de buen juicio. Uno de los aspectos importantes sobre el que trabaja la hipnosis es sobre una preconcepción, una presuposición. La presuposición de que existe una cosa que se llama mente consciente y de que existe otra cosa que se llama mente inconsciente. ¿Por qué es una presuposición? ¿Por qué es un preconcepto? ¿Por qué es una creencia? Bueno, porque yo todavía no he visto ninguna foto del inconsciente. Pero asumo que sí existe, porque esta interpretación de la mente ayuda a comprender una enorme cantidad de conductas humanas que de otra forma no tendrían comprensión. Por ejemplo, ¿dónde dejaste las llaves? No lo recuerdo, pero lo acabas de hacer hace 5 minutos. Bueno, se dice que lo hiciste inconscientemente o rutinariamente o lo que sea. Entonces sí, parece ser que mucha conducta humana se explica en base al inconsciente. Mediciones muy concretas implican que prácticamente el 95% de las decisiones que tomamos o de las cosas que hacemos, las hacemos sin pensarlas, inconscientemente, desde rascarte el hombro izquierdo porque te está picando en este momento y a lo mejor lo está haciendo porque yo te lo estoy diciendo. Entonces, ¿por qué es importante esta interpretación de la mente consciente y de la mente inconsciente? Porque yo lo que quiero es que esos actos inconscientes, a través de la hipnosis, no sean aleatorios o fortuitos, sino que estén prediseñados, es decir, preprogramados para que te consigan en base a tus decisiones, a esos juicios de los que te hablaba que tomamos todos los días, que te consiga en base a tus decisiones de todos los días conseguir el estilo de vida que tú realmente quieres tener. El estilo de vida que te dé la felicidad y el estilo de vida que demuestre que eres grandiosamente humano y divino. Lo puedes creer o puedes no creerlo. En eso depende también el funcionamiento de todo este tipo de herramientas. Y esto es la base de la hipnosis que quería compartir contigo. Quizás sea una lección que fue un poco más larga de lo normal, pero me parece que hemos mantenido una conversación que te va a permitir a lo largo del resto del curso desarrollar esa creencia y confianza en ti mismo para que alcances de manera sencilla, fácil y elegante las metas más ambiciosas que seas capaz de ponerte y lograr, por lo mismo, una vida plena,
En la siguiente lección vamos a analizar por qué la hipnosis sí funciona. Voy a darte los fundamentos de la hipnosis en la lección 1 y las razones de por qué la hipnosis sí funciona en la lección 2. De tal manera que no nada más trabajemos a nivel inconsciente, cosa que llevo haciendo con sugestiones a lo largo de toda la lección 1, sino que también en la lección 2 trabajemos con la mente consciente. La mente consciente necesita razones lógicas, pues en la lección número 2 las vas a recibir. Y en las que siguen vamos a desarrollar, no nada más las vamos a aprender, las vamos a aplicar. Ese tipo de herramientas. Yo voy a inducir en ti el valor suficiente y necesario para que te atrevas a usarlas en tu vida cotidiana.